Buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la octava sesión de clase del curso de Administración de Base de Datos. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Ya, vamos a continuar el desarrollo de nuestras actividades. Como siempre, pues, iniciamos abriendo la aplicación de SQL, la máquina virtual. Bien, SQL Server Management Studio. Conectamos a la base de datos y ya está. Bien, a ver qué nos dice la guía. Comandos adicionales. ¿Ok? Comandos adicionales. Listar las bases de datos. Select, primera sentencia, primer transact, select, asterisco, que sean todos los que pertenecen al sistema, ¿sí? ¿Ok? Que pertenecen justamente al grupo de sistemas, sysdatabases. Vamos a abrir nuestra consulta. Consulta el día. Vamos a ver qué número le toca a la consulta esta vez. Guardar el query. Vamos a guardar nuestro query. Taller de base de datos, administración de base de datos. El query 5 ya sería. Y ese es query 5. Bien, entonces vamos por aquí. Select, asterisco, from, this, punto. Por lo que viene a ser System Database. ¿Dónde está System Database? Sí, entonces sí. A ver, no es este, a ver. ¿Dónde está? Sys Database, ¿vale? Sys, ¿y dónde está? Ahí está escondido, está camuflado. Sys Database, vista de master, Sys Database, correcto. Valido nuevamente, Sys Databases, Sys Databases, Sys Databases. Ok. Bien, la consulta lo podemos realizar en mayúscula y minúscula, eso no es ningún inconveniente. Ok, seleccionamos y ejecutamos, o seleccionamos y F5, o vamos a poner aquí a las opciones de ejecutar, que supongo que a estas alturas vos debes saber, ¿no? Bien, seleccionar y F5. Ok, seleccionar, seleccionar y ejecutar. O control más E. Bien. Esto, si no estoy en memoria, es que permite listar todas las bases de datos. Permite listar todas las bases de datos eh, del sistema. Que no me falla la memoria, ¿ves? Bueno, eso existe la consulta, ¿no? Ya control E y bien. Perfecto. Ahí tenemos master, ten database, model, Microsoft Database, facturación, database negocios, venta 1, sistema de transporte, facturación script. ¿Ok? ¿Cuándo fue creado? ¿A qué horas no han supervisado?
Tiene categoría, tiene modo, tiene la ubicación, la versión. La versión tiene lo de sistema, el resto no tiene versiones. Bien, esto es lo que nos muestra. Por si acaso, ustedes no tienen que tener todas las bases de datos, porque hay bases de datos que trabajo con otro grupo. Por si acaso, que no hay problema. Tienen las que pues trabajan en clase, súper. Genial. Perfecto. Muy bien. Ese es el punto, ¿no? Tener la base de datos que trabajamos en clase. Bien. Voy a bajar un poquito acá el zoom esto. Esto lo voy a reducir un poco por acá. Perfecto. La línea de códigos, excelente. Visualizar la estructura de la base de datos. SP-Health Database. Mi nombre de la base de datos. SP, SP- database, database, ok. Y este por acá, base de datos, negocios, ¿no? Ok, hay algo que está mal. ¿Qué será? Bueno, primero creo que es el punto y coma. Y ahora lo segundo que veo es el doblecito de ello. Taxis correcta. A ver, ¿cuál es el problemita? A ver, para descartar voy a comentar esto. Ya, que sí, tiene que verlo de arriba. Entonces le pondría coma. A ver, y ahora me salta de abajo por acá. Uy, ¿cuál es su problemita? A ver, vamos a ver. C mayúscula, el database, eso debe ser. Qué raro. No debe mandar ningún problema. Bueno, a ver, voy a ignorar esto. Execution y va bien. Déjame sintaxis correcta acerca de base de datos. Ya, a ver. Es que le falta coma. Algo de lanzar este error. ¿Cuál será la razón? No le entiendo. Sintaxis incorrecta. Ejecuta. Sí, eso está bien, ejecuta, pero no sé, es lo que no me convence acá. Y me gusta buscar el porqué de las cosas. No se ve mal, no está bien. Y el por qué no está bien, es lo que quiero entender. A ver, este en minúscula, mayúscula, ¿cuál es su relevancia? A ver, vamos a investigar. Ah, creo que por ahí está el detalle. Traducción. Ahí está el detalle. Uno que quiere que vaya entre comillas. Ya, que son etiquetas, entonces que por ahí puede ser que falte. Por eso es la observación, no es que esté mal.
Ya, igual me siguen haciendo un mensaje. ¿Por qué el N? No entiendo. La devolución de información en una base de datos. Por ejemplo, el siguiente muestra información en la base de datos. Adventure, Adventure World 2022. Pero no entiendo por qué la N antes de esto. Execute, ejecuta. A ver, vamos a darle. Execute. Al revés. Execute. Ah, ah. Por eso les digo, ustedes no se fíen siempre de una guía, de un material, de un punto. No es que esté mal. Except, except. Es la sintaxis de la propia página oficial de Microsoft. Para mí, me desafiaría al mil. Dice que este va en mayúscula, el resto de minúscula. Si Microsoft dice que eso es así, así es, y punto final. Se acabó. ¿Ok? Es la manera como me gusta trabajar esto. Bueno, si alguien de ustedes como que, pero esto no cambia y bueno, como se dice, no le pone los peros al medio, bueno, ¿qué te puede decir, no? Ya a criterio personal. Entonces cierre con punto y coma. Perfecto, cierre con punto y coma. Esa es la sintaxis correcta, ¿no? Les hago otra vez el comentario. Esta guía que lo conseguí un colega, pues, él lo trabajó, me parece, que con el SQL Server 2008 o 2012. Por ende, pues, puede ser que ciertas exclusiones han de cambiar o ciertos parámetros se pueden haber, pues, ¿cómo decir? Tolerado, ¿ok? A ello. Está bien, ya, ¿no? Está bonito esto. A ver si lo puedo llevar aquí en mi máquina real. Sí, sí lo puedo llevar. No, no, tenía Zoom, me dice. Tenía Zoom. Ya, bueno. Un poquito de criterio. Voy a copiar esto. Voy a minimizar esto. Porque hago nuevamente una migración de información. Pues otro link más que le sumo acá. Me acuerdo que habría sido ese link, pero bueno. Sí. Bien, entonces lo que aquí voy a rescatar. Si algo no te queda claro, por ejemplo, no me sentía satisfecho con esa respuesta, busca, busca en internet. Esa es la mejor manera de aprender a programar, buscando, investigando. Bueno, ahora sí, ¿esto qué demuestra? Pues la base de datos, estado, base de datos de negocio, cuánto pesa, los tipos de archivos, dónde quién es el usuario. Ok, de modo general, el nombre, tamaño, dónde está, cuándo se creó, el estado y la estructura de la base. Ok, eso es lo que nos muestra esto. Y pues por último tenemos listar los archivos de FileGround de la base de datos. Ok, esto es sysFileGround, parecido al anterior. ¿Verdad? Ya se excluyó esto. Aquí se excluyó. Bien. Entonces vamos por ello. Me sirve esto.
Es similar el de la parte superior. Select, asterisco, from, this, punto, this, assist, and fight, grow. Punto y coma. Primero guardar, ejecutar. Me dice que hay un grupo, un identificador que hay un grupo. Y el único grupo que hay acá se llama primary. A ver, ¿qué tal si hacemos esto? Me voy a facturación y en facturación selecciono y ejecuto. Me dice un grupo. Facturación script me dice igual. Me voy a sistema de transporte, me dice igual. El sistema de transporte no. Me voy a hacer otro negocio igual. No, acá cambia. Acá cambia. Entonces, a ver, me gustaría ver cómo ustedes plantean esto. ¿Cuál sería la mejor manera de expresar, de comunicarse, ¿no? De decir que si queremos saber los grupos, ok, si queremos saber cuáles son los grupos que contienen una base de datos, ¿cuál sería el procedimiento adecuado a hacer? A ver, alguien de ustedes que exponga eso. Yo le explico a grosso modo, no te explico el paso, te explico la acción. Facturación, ejecución, visualización. Selección, selección, ejecución. Punto. Ok, te explico la actividad, la acción, el proceso. Bueno, pero ahora quiero que tú me expliques estructuradamente cuáles serían los pasos. A ver, un voluntario, voluntaria. Bien, a ver, ¿algún voluntario, voluntaria? No hay voluntarios. Avísenme y pues ponemos nota de participación en clase y listo, solucionamos el asunto de los voluntarios. A ver si no tienen ánimos de hablar, pues no hay problema. Eso lo solucionamos en el registro, ponemos nota de participación. Y bueno, me pongo a explicar todo, ¿no? Los que no quieren participar, bueno, no hay problema. Bien, entonces, volviendo a la consulta, ¿no? Select, tranza de selección, asterisco, para que nos pueda mostrar todo lo que tengamos con respecto a la selección que pertenece a quién, a una tabla, algo que tiene que ver con el sistema, a un grupo de sistema, algún esquema, que básicamente ese sys hace referente a eso. Vamos a ir acá base de datos del sistema, y base de datos del sistema nos muestra pues las bases de datos que tiene. Y paralelamente a ello tenemos algo por aquí. A ver, ¿dónde están los queridos esquemas? ¿Dónde están? Roles, que no está por acá. Vamos a ver dónde mis esquemas. Bueno, esto sí me consta que tiene cada uno de ellos. A ver, acá está. Tengo, por ejemplo, a negocios. Me voy a las tablas
las tablas. ¿Sí? Esto es mi negocio. Mis tablas. Tengo tablas. Wow. A ver, me voy a otro. Se perdieron sus tablas. Desaparecieron. Acá. Este sí tiene tablas. Al fin. Ya, esto. D, B, O. Este es esquema. Este es el esquema. Y por defecto, esto se refiere a quiénes son los grupos que pertenecen al sistema. El sistema puede registrar una cantidad de grupos, pero este no es que se va a poner a hacer en ese plan. Y por ejemplo, que me comentaron en el chat, y derecho a propiedades y verificar, ya se va a poner a verificar uno por uno. No, lo que hace es filtrar de una vez. Sí, pero no de modo gráfico. ¿Qué sería el modo gráfico? Sí, pero esto no te fije de modo gráfico, sino te filtra de una vez la información directamente en una consulta. ¿Ok? Una consulta. Porque la consulta que tú hagas, esto sí tú lo puedes imprimir en un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación tú no vas a imprimir esto, no te va a imprimir clic derecho, propiedades, clic archivo, y esta ventanita le va a hacer una captura y plum, te lo va a enviar. No, un lenguaje de programación no hace eso. Para el usuario convencional, sí, lo hace. Bien, perfecto, muy bien. Para nosotros está ok. Internamente, localmente está genial. Pero cuando eso tú lo llevas a trabajar bajo un lenguaje de programación, interactúes conectando, queriendo ver información más a fondo, todo lo hace vía consulta. Todo se hace vía comandos, vía query, que son consultas, todo. Por eso que hay cosas que digo, mira, esto de gráfico es sencillo, como una clase que me demoré toda una clase por esta sencilla razón que tenía que separar y conectar. Que acá es súper sencillo. Un par de clics, lo acabamos, ni medio minuto lo acabamos. La diferencia es que la línea de códigos, y ahí venía, o sea, de una de las cosas que siempre le digo, que para programar hay siempre detalles que tú te acostumbras a programar en una secuencia de códigos. ¿Ok? Con la versión, con el lenguaje, ya, como decía, te lo aprendí de memoria de tantas veces que te repite el mismo ejercicio, te lo has memorizado. Ya, ahí un buen punto a favor de uno. La desventaja es que si tú vas a interactuar con un lenguaje de programación diferente o tal vez con una versión diferente, ahí es la realidad donde uno se pone a prueba como informático, como programador, como desarrollador, porque no te va a funcionar todo. Y no le pongas a que la excusa de no me enseñaron. No, no es que no te enseñaron, o no. Son cosas que en el día a día, en el momento de interactuar, se aprende eso. Ok. Es como que yo tenga que instalarme el SQL 2005, el SQL 2012, el SQL 2022 y explicar el ejercicio en el SQL 2005. Otra vez en el SQL 2012 y otra vez en el 2010. Pues para comenzar, ¿no? O sea, obviamente no es mi labor tener 3 SQLs. Mi labor es tener SQL. Ahora, de acuerdo también a los recursos que cuenta el docente, puede trabajar con un SQL más antiguo o más actual. Ok. Viene otro contraste. Yo suelo trabajar muchas veces con programas actuales. No todas las aulas pueden trabajar con esa aplicación actual. Hay cosas que son similares. Hay cosas que se pueden excluir, como ese Excel. Pero sin embargo, se va a notar que hay un pequeño percance. Que no lleva las comillas, también se va a notar. Que son pequeños valores agregados, por ejemplo, acá, que no están. Ese es otro punto que suma. Cuando uno comienza a practicar, vas a ver cosas, vas a vivenciar cosas, en el cual pues no está como tú practicas. O puede ser, ¿no? Que tú trabajas de esta manera, pero cuando vas a otro lenguaje, algo cambia. O tú vas a otra versión, la otra versión te exige que tenga el Excel. Otra versión no te exige. Profesor, pero a mí me enseñaron que no es obligatorio. Sí, exacto, te enseñaron que no es obligatorio. Pero tú no has tomado en cuenta que una versión puede actualizarse y cambiar ciertas reglas políticas por pues, Microsoft quiere que sea así. Microsoft hace sus reglas. Dijiste, ¿y por qué cambia esto?
Porque si Microsoft evoluciona su software, tiene que dar nuevas restricciones, nuevas cláusulas. Entonces, hacer cosas diferentes, tiene que innovar tecnológicamente hablando. Aunque para nosotros como usuarios es un dolor de cabeza, vaya, para tú meter más código a la línea de código que ya tengo, un dolor de cabeza y más dolor de cabeza, dolor de cabeza. Bueno, también, yo lo veo así, con la experiencia que llevo. Te das más dolor de cabeza y la que tenías. Tienes que volverte a adaptar a la línea de códigos con más cosas y más cosas. Y excluirlo a veces si trabajas con una versión antigua, porque tú te pones a practicar, te desarrollas autodidácticamente con una versión actual, ¿ok? Porque te gusta de todo lo que aprendes algo en especial. Por ejemplo, te desarrollas con un Photoshop 2023. Y a la hora que te vas a trabajar, trabajas con un Photoshop CS3. Toda la evolución tecnológica que tú has absorbido con tus días y horas de práctica, no lo tomes a mal, pero no te son útiles porque la versión no tiene todas esas herramientas. ¿Entiendes? No eres que tú te limitas, son las circunstancias laborales que te limitan. Caso contrario, cambiamos el esquema. Esos son esquemas. ¿Okay? Es una manera de cómo las cosas van a funcionar, bajo qué criterio, bajo qué forma, cómo te plantean las cosas. Ese es un esquema. Tú trabajas con un Photoshop CS6. ¿Sí? Personalmente aprendí con CS6, que la máquina que tenía en esos tiempos que estudiaba pues, me daba para un CS6. Y ya estaba plan 2000, estaba para salir el CS, el 2014 estaba para salir. Yo seguía con el CS6. Me gustaba el CS5, porque conseguía más y tenía más manuales de CS5 que CS6 y ya estaba camino al CS, al Creative Cloud, al 2014. Ok, pues yo hacía mis trabajos en el CS5, me gustaba, pasaba el CS6, me sentía genial. Y lastimosamente cuando me fui a hacer una evaluación, me tocó con el CS14. Y hay más herramientas y más cosas que yo no estaba adaptado porque no trabajaba con esa versión. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero hay cosas que te puedes sentir un poco extrañado porque no encaja el espacio. Y se te evalúa bajo un 2014 y tú trabajas con un CS 3, CS4, CS5, CS6, hay herramientas que no vas a tener. Y ahí sí es un pequeño choque cultural, un choque, perdón, de software, o un choque de herramientas. Esto no me enseñaron, no sé cómo usarlo porque no lo sé. Bueno, son las cosas que, como le digo, eso uno en el día a día lo va a aprender. ¿Vale? Entonces, de esto va justamente la razón por qué Microsoft cuando cambia su XP a Vista, a 7, a 7.1, a 8, 8.1, a 10 y a 11 hace. Tiene que cambiar la interfaz, tiene que reconstruirse, reestructurarse, reinventarse y poner cosas más llamativas. Y en realidad es lo mismo, o desordenarte un poco. Yo siento que hay software que hace, desordena las cosas para decir que son novedades. Pero bueno, hay que adaptarse a ese nuevo orden, ese reordenamiento que pasa para adaptarse a la tecnología. Pero necesitas, si uno ha trabajado con un sistema antiguo, yo veo, del XP al 11, diferencias, rapidez, interfaz. El resto es la misma historia. Bueno, herramientas, de acuerdo, herramientas, de comida, herramientas, porque pues evoluciona todo, ¿no? Todo evoluciona y necesitamos nuevas cosas. Igual, es igual. Necesitamos tener nuevas cosas porque la tecnología y la actualidad te exige nuevas cosas y te da nuevas cosas, pero son cosas adaptables. Punto. Por eso el contexto de decirle, ¿no? Que hay cosas por aquí que tomar en cuenta, y hay que tomar en consideración. Pero para eso hay que analizar. Y a ese contexto voy, ¿no? Que es evolución. Conforme hay cosas que son evolutivas, hay cosas que son estructuradas, hay cosas que no son estructuradas. ¿Cómo que no es estructurado? No, esto es algo no estructurado. Por ejemplo, son pasos, pero lo hago porque, bueno, en fin, y quedo aquí. ¿Por qué digo que no es estructurado? Porque son pasos que lo puedo aplicar para aquí y para acá. Y me puede dar, y me da el resultado. Me puedo ir por aquí, puedo ir por allá. Ok.
Si lo ves desde la perspectiva, desde el punto de vista, desde el propio SQL, sí es estructurado. Pero si esto lo vamos a querer usar en un lenguaje de programación, no sirve. No sirve. Estas cosas no me sirven en el lenguaje de programación. Esto no me va a imprimir en el software que yo trabajo. Esto no me va a imprimir si trabajo con lenguaje C, C++, y Char, Java, Python, Word. No me va a imprimir esto. No me va a llamar al SQL y me va a mandar captura y pantalla. No va a hacer eso. Esto sí va a ser. Esto sí. Y ahí viene el punto, que viene su intervención. ¿Cómo tú harías la línea de código para que te imprima en el lenguaje de programación? Yo lo hago de esta manera. No digo, no estructurado, porque lo hago como se dice, ¿no? Bueno, ya, de esta manera, ¿cómo decir esto? Mm, pues sencilla. No tengo otra palabra que usar. ¿Ve? Que usaría el término caseramente lo hago. Entonces, no tiene nada que ver informáticamente. Ese término no encaja, pero coloquialmente se entiende. Claro, pues usted lo hace, ¿no? Así, seleccionando y pues ya, vale, caseramente, ¿no? Habitualmente, no sé cómo tú quieras usar la palabrita. Ok, está bien, genial. Repito, dentro de nuestro entorno como desarrolladores, ok, podemos hablar de los términos que queremos, porque al fin y al cabo es el lenguaje que todos tenemos que entender. Y da igual, si eres técnico o no, da igual. Aunque nos entendamos, eso está bien. Pero ahora sí vamos a cambiar el contexto, ya no ser tanto para nosotros, sino para el lenguaje, para el desarrollo del software. Ahí cambia la contextura. Ahí tú no puedes hacer como que improvisado, como que eso sí me sale, como que el otro no me sale, que alguien me va a decir, no, 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 esas cosas ya no existen, ya no van a ir ahí. ¿Ok? Una cosa es que alguien te apoye, que tienes que hacer el código como es, punto final. No puede ser al tanteo, y eso no funciona. Acá sí lo puedo hacer al tanteo. Uno, porque pues a lo mejor algo no me acuerdo bien, no me parece que puede ser esto, me parece que puede ser el otro, o quiero ajustar bien los prototipos que estoy realizando para darte una explicación mucho más clara, más efectiva, darte unas limitaciones, unas ampliaciones de lo que puede llegar a ser esto, ¿no? Sí, perfecto. Como clase, ok, genial, sí, pero ya dejo el contexto pues, pedagógico, más el contexto productivo. Cuando esto lo vemos a un lenguaje de programación, en el lenguaje de programación, ¿ok? Y puede ser de escritorio o de nube o donde tú quieras programar, ¿de acuerdo? A lo que tú quieras desarrollar. Pero si quieres desarrollar plataformas para jugar, plataformas para móviles, lo que tú quieras hacer. Tienes que crear una línea de código con una secuencia estructurada de pasos. Pregunto, ¿cuál sería la secuencia estructurada en la consulta para que realice esto que yo lo estoy haciendo de manera, pues no sé, hasta yo lo considero de tantas veces que lo repito, hasta esto me parece ya empírico, porque pues como que voy y le doy a lo que venga, ¿no? Vale, vale, pues lo expongo hasta eso, hasta ese límite yo decirlo, hasta empíricamente lo hago. Pero bueno, tú cuando vas a trabajar con un lenguaje de programación no vas a hacer empíricamente. Tus pruebas y todo lo que quieras, caseramente o internamente, con tu grupo, ¿ok? Con tu grupo, no, otra palabra que decir, o con el personal informático que trabajes a desarrollar, o publicitario que trabajes para crear, pues vale, bueno, no, pues pueden parafrasear el término que quieras. Sí. Pero al momento de hacer el código no vas a parafrasear, pues criolladamente, no vas a florear esto. Acá no puedes venir acá a decir cualquier cosa, no, porque eso no va a funcionar. Así de simple. Acá sí las cosas tienen que ser bien hechas. Bueno, entonces vamos a la serie de casos. ¿Cómo trabajaríamos con el código? Este es el, ya sabemos qué hace. Filtra los grupos. Ahora, ¿cómo le ordenamos a que filtre el grupo de, de una de las bases de datos que tenemos? ¿Cuántas bases de datos tenemos? Si viene la consulta, ¿no? Bueno, acá están las opciones. Estas son las opciones. Te muestro. Acá tienes 9 opciones. Perfecto. Te dejo ahí disponible. ¿Quién desea participar? A ver, me indica, ¿cómo harías tú para mostrarme? Indícame causa, efecto. No, mira, profesor, vamos por el número 5 y ya. Y yo no voy a programar. Entonces, ¿qué le pongo acá? Que el 5 y va. Porque algunos me dicen eso y toman como que este tipo de intervención es una respuesta. No, pues, ¿qué voy a programar? Que el 5. No, pues sí, claro. Eso hemos visto en muchas clases. Lo que quiero ver es cuánto han asimilado de esto que hemos hecho hasta las clases.
Bueno, a ver, escucho vuestra participación. ¿Quién desea comenzar? ¿Alguien? ¿Nadie quiere participar? Bueno, ya expliqué el contexto de la evaluación con respecto a su participación. Así que, bueno, yo sigo con mi tema. Use, ok, quiero usar master. Use master, go. Lo primero que hago es indicarle, quiero que te vayas a la base de datos master, el código, porque así va a entender el lenguaje de programación. Eso sí va a entender el lenguaje de programación. No lo que dije hace rato. Lo que dije hace rato es el contexto, cómo nosotros podemos entenderlo. Punto. Ya cerramos ese capítulo. Ahora vamos a cómo el software lo va a entender. El software entiende consultas. Él va a entender que tiene que dirigirse a la base de datos y elegir master porque usted pide master. Luego va a entender que tiene que buscar imprimir esta información. Esta información que imprime mediante la consulta sí se puede llevar e imprimirla en pantalla de lenguaje de programación y en la ventana del usuario. Puede poner un bloc de notas, por ejemplo, acá. Da igual lo que ponga. En la ventana del usuario le muestra ahí como un póster. Ahí le pega todo esto. Dice, ahí está, señor usuario, su pedido. Y eso es lo que sí ve el usuario. El usuario que interactúa, sí ves. Eso es lo que va a ver. Y para eso hay que entender cómo funciona la consulta. Porque si no entendemos cómo funciona la consulta, ni modo que vamos a llevarlo a estos lenguajes de programación. ¿Mm? Por eso hay que entender cómo plantea la consulta. Ahora, yo no quiero trabajar con master. Bueno, vuelvo a consultar que yo no quiero improvisar en poner el nombre de la base de datos y supongo, para variar, voy a suponer que esto no está visible porque no me compete que esto esté visible porque lo quiero trabajar directamente con consulta. ¿Y me puedo dar el gusto? Sí. Me puedo dar el gusto de trabajarlo con consulta. Lo voy a hacer porque lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Ya no quiero máster. Ahora quiero con venta. Bien. ¿Y qué tal si yo le pongo venta 1? Por si acaso, acá no es que yo le quiera poner en minúscula, no. Acá tampoco es esa cuestión de que yo lo hago porque quiero así. Lo hago como yo quiera. No. Acá las cosas tienen que ser como está escrito, como está relacionado, como está registrado, que es la manera apropiada de hablar con una base de datos. Me voy a poner ventita 1, la primera ventita, porque es la primera venta realizada, o poner un diminutivo, no está grabado, no está registrado con una base de datos, y tampoco no se usa términos diminutivos en una base de datos, no es el lenguaje. Nuestro lenguaje coloquial, nuestro lenguaje de comentar el ejercicio, podemos usar las palabras que queremos, da igual. Ok, ¿captemos la idea? Ok. Ahora, ya no es cómo captar la idea, es cómo el sistema va a entender. Ahí sí tenemos que ser más estructurados, más estrictos, más correctos, más prudentes. Ahora le pido, nuevamente, mediante una consulta, vas a primero a seleccionar la base de datos venta. Luego vas a seleccionar todos los grupos que tienen la base de datos venta. Este es el contexto que uno tiene que entender. Y eso, espero que nos pueda tocar o podamos tener la oportunidad de usar variables. Porque pues tú no vas a saber si se llama ventas o se llama esto, no. Tú lo que usarías es una variable. La variable tiene pues un lenguaje de programación que tiene una lista de opciones. A ver, voy a buscar por acá para que me puedan entender. Que yo no les enseñé programación en ningún lenguaje más que web. Lo único, pero mi lenguaje de programación te enseña un poco de estructura y un poco de CSS. Nada, ni en lenguaje de programación, nada en contexto de formularios. Así que pues no tengo idea cómo siguen formularios, qué tanto conozcan eso. No tengo ni idea. Pero bueno, les comento cómo es la estructura.
Así va la estructura. Bueno, para esto, lo primero que yo hago es cambiar de navegador. No, navegador no, perdón, buscador. Este Bing, no sé, no me liga bien a mí, no me da el resultado que yo quiero. Me da siempre cosas aleatorias. Y más me demora el tiempo de explicar algo. Me hace más confusa la expresión y la explicación que lo que quiero llegar con ustedes. No sé, ustedes que han llevado otros cursos de programación, supongo yo, no sé, porque no le doy la oportunidad de ningún curso de programación con ustedes, que necesariamente tenga que hacer esta excepción, creo que a uno, creo que un curso sí llevamos, que use Visual Studio, no, Visual Studio no, este era Application, sí, Visual Studio Application, claro, claro, dice esto de aquí, esta interfaz, ajá, es interfaz. Dice, si es que no me confundo de grupo, fue usted, pero otro grupo, pero lo único punto que llegué máximo fue esto, porque el grupo no podía instalarse ni el Visual Studio. Con eso ya, vamos, una tarea tremenda para el desarrollo. No de mi parte, una tarea tremenda porque pues, nos quedamos con algo que no es. Esto es, por ejemplo, como un formulario. Este formulario tiene opciones. Por ejemplo, acá en especialidad. Cuando tú cliqueas, vas a seleccionar una variable, como por acá. Seleccionas una variable. Esa variable es lo que va a tener que almacenarse para que luego interprete que esa variable equivale a 21, 22, 23. Esa variable es una de tus selecciones. Y esa variable tiene que cotejarlo y antes de la consulta que esté aquí. ¿De acuerdo? Entonces se usa función, funciones. Otro tema que tampoco no sé si pueda llegar con usted. Si yo digo, como hacer una consulta de pregunta de selección y mezclar cómo darle sentido a esta consulta, el aula se quede en silencio, digo, pues no sé, tal vez la próxima semana toque avanzar esquemas, no sé qué más me toque por acá, ¿no? En esta guía. Y pues tengo que explayarte para explicarte. Y ahora cuando tenga que compactar todo, nos quedamos en ese estado de silencio. Pues digo, ¿cómo sé si alguna vez has programado en Visual Studio, no en Microsoft Application? Se me fue el nombre de esta cuestión, ¿cómo se llamaba? Ah, Visual Basic for Application. No, en esto no, en Visual Studio. Acá en Visual Studio. ¿Te has programado? ¿Y bajo qué lenguaje has programado? ¿Y hasta qué punto has programado? ¿Has trabajado con .NET, .ADO? ¿Has creado alguna vez un formulario así? Ok, ¿qué tantas restricciones has hecho? Y aún así, miras que has avanzado con .NET, .ADO, todas las regiones que era así. Ok, muy bonito, muy interesante. Bien por ti, todo ese por ti, en el lenguaje que has desarrollado. Pero ojo, eso es lo mismo que yo hago. Yo te explico todo desde el SQL, punto, pero no salgo de SQL. El punto, has llegado que el docente te enseñe conectar tu sistema con tu base de datos. Y para ello, desde mi punto de vista personal, es que el docente te haya enseñado base de datos y también te haya enseñado programación para que él sepa y diga, jóvenes, yo le enseñé este tema en tal semana, de tal curso. Ahí está, voy a su material, repase. Y este tema le enseñé acá. Lo que vamos a hacer es juntar, compactar, unir esos dos temas que anteriormente hemos visto. Y si no te acuerdas, repásalo. Pero ahí están los temas. Pero ahora, si otro profesor te va a enseñar, yo no sé, ¿qué te habrá enseñado en programación? ¿Qué habrás entendido en programación? ¿Cómo habrá sido tu metodología en programación? ¿Cómo será tu perspectiva en programación? ¿Con qué versión? ¿Bajo qué lenguaje? ¿Cuál será su objetivo en el contexto que le he enseñado? Ni modo que voy a hacer una entrevista con el profesor, ¿no? Y para que el profesor, si no, fulano, diga, a ver, ¿qué aprendió conmigo? Lo mismo. Y ahora viene el caso, ¿no? Si el profesor me conoce, me preguntaría, diría, mire, colega, yo avancé tal tema. Y ahora el profesor viene en la otra parte, el suponer si el alumno entendió o no entendió. Y es otro detalle que, bueno, pero hacemos un mundo acá a la cabeza, ¿no? Pero ese es el panorama, macrocósmicamente. El panorama es el que tendrías que hacer sentencias de esto, de conexión, de conectarte y usar variables para validar lo que tú estás haciendo en tu lenguaje de programación con esto. Y por esa razón, es que tengo que explicar esto tan sencillo. Eso, que es una consulta que me estoy
haciéndole, pues, ¿qué digo? Dándole un nivel más de protagonismo para justificar y sustentar por qué esta consulta del sys file grow y cómo funcionaría. Esa es parte de lo que es administrar una base de datos. No es tanto crear, sino es ver cómo trabaja internamente. Y para que esto se entienda, pues hay que practicarlo, porque si no, tú no le habría sentido. ¿Para qué quiero ver los grupos? Para saber cómo está organizado internamente tu base de datos. Y acá tampoco no hay mucho protagonismo porque es una base de datos muy pequeña. Si esto lo trabajaría con este tipo de base de datos, voy a cambiar acá. Base de datos Adventure, Adventure, Adventure World. Acá está. Esta es la base de datos que Microsoft te da para que tú estudies. No sé, tú qué dirás. Esto está muy pequeño, muy amplio, no sé cómo tú lo ves. ¿Ok? Vamos a buscar la más actual. Creo que es la 2219, creo que está. ¿Ok? Pero no, esto te da más, te da la cantidad de tablas que hemos visto antes. A ver. Bueno, acá hay un mínimo de tablas. Ya, con este mínimo de tablas. A ver. A ver. Diagramas. A ver si me da diagramas. Diagramas. Ya, ahí está. Esto es más o menos el panorama de cantidad de tablas que te va a dar. A lo mejor por acá esto me permite ver o exponer mejor la base de datos para que entiendan. Porque lo que hago es algo muy pequeñito. Esa es la cantidad. Miren, esta es la cantidad de base de tablas que tú deberías de. Este es el grupo de tablas que tú administras. Esto en realidad es para trabajar con una administración de base de datos, con esta cantidad de tablas. ¿Ok? Esto. Leer de todo este plano es el contexto de ese curso. Pero para entender este plano, tienes que ver cómo crear una tabla, cómo seguir grupos, que cada uno tiene un grupo. Su grupo son los colores que tienes. Esos son sus grupos. Esos son sus grupos. ¿Ok? El grupo al que pertenece, al esquema que pertenece. ¿Ok? Al grupo y al esquema que pertenece. Y para eso viene esto. Acá están los esquemas. Estos son esquemas. ¿Ok? El esquema, por ejemplo, tenemos el grupo de diseño gráfico, diseño publicitario, el grupo de contabilidad, el grupo de administración, el grupo de ventas, el grupo de logística. Ahora, por el grupo de contabilidad podemos tener tal vez un poquito de personas, un grupo pequeño, ¿no? Algunas personas que tengan conocimientos, pues, avanzados en contabilidad, tal vez, ¿no? En contadores públicos. Puedo tener tal vez algunas personas que son practicantes en contabilidad, asistentes en contabilidad. Y lo mismo en las demás áreas. Y ahí viene justamente lo que son los grupos. ¿Quiénes son la cabeza del grupo? ¿Y quiénes son los asistentes del grupo, el apoyo del grupo? Figuradamente. Y según eso almacenamos información, ¿no? Y esto es entender. La cantidad de tablas que trabajamos acá. No como el ejemplo que quiero una tablita, dos tablitas, tres, cinco tablitas y ya, wow, es demasiado. No. Esta es la cantidad que estás trabajando. Esa es la cantidad de tablas que deberían ustedes administrar. Saber por qué relacionar y sobre todo hacer una exposición. Sí, profesor, mira, acá tengo 20 tablas y le explico cuál es la lógica de relación que existe, la correlación, la cooperatividad entre estas 20 tablas. Esa es la lógica. ¿Cuál fue la codificación que tiene ello? Y ahora, si usted, bajo estos criterios después que he expuesto, me pregunta, ¿cuántos grupos hay? Le explico qué grupos hay. ¿Qué función cumple cada grupo? Le explico qué función tiene cada grupo. ¿Por qué le pongo ese tipo de datos a cada una de los campos de cada tabla? Porque cada tabla tiene un campo requerido. Porque cada uno tiene una primary key. Es lo mínimo que ustedes deberían de conocer. Pero esas cosas, repito, se aprenden cuando uno investiga, cuando uno practica.
¿De qué me sirve que me pase toda la clase explicando del grupo al grupo? Cada la clase, cierra el capítulo, no lo repasa. El file grow se queda ahí, en la historia. Es parte, conocer, de hacer una consulta. Por ejemplo, ahora me cambio de ventas a facturación. Y esto que te explico, que me estoy llevando buena parte de la clase es para una consulta, de lo que tú puedes, una consulta. Una consulta que tal vez lo usen una vez al mes o 2 veces al mes. Es una consulta. Auxiliar que se puede hacer, pero es una consulta. Y eso suma. Y por aquí ya tenemos el file grow. Va bien por aquí. Vamos al siguiente. Una demostración. Dice. Ahora entramos al fin al esquema. Al fin. Al punto que quería hablar con ustedes. Que hace hincapié con esto. Vamos a ver si con suerte podemos abarcar a una base de datos mucho más grande. Sería genial. Porque sí, para hacer un esquema necesitamos obligatoriamente trabajar con una base de datos mucho más grande. Es necesario. ¿Cómo decir, no? Queremos sacar una estadística, una media de cuántos alumnos hay en el instituto. ¿Ok? O saber, por ejemplo, cuántos alumnos participan para la actividad del día del maestro que se está dejando. Con un esquema puedo saber. A ver, tenemos alumnos de turno mañana. Ya, es un esquema. Mañana y noche, un esquema. Otro esquema, un subesquema. Alumnos que sean de mañana, hombres, alumnos de la mañana, mujeres. Entonces subdividimos. Puedes poner un esquema. Alumnos masculinos, femenino, mañana. Igual de noche. Entonces tenemos un esquema. Otro esquema de ver alumnos que sean de computación, mañana, diseño, mañana, contabilidad, mañana, administración, mañana. Y el mismo criterio. Otro criterio, alumnos que sean masculinos de computación, mañana y que estén en el módulo 1, módulo 2, módulo 3, o que estén en el ciclo. Y de esa manera puedes crear infinidad de esquemas. Y con esa infinidad de esquemas puedes sacar una media aritmética, saber, pues, con el ejemplo que te digo, cuántos alumnos participan. Y puedo saber, ok, hay más alumnos eh, varones o mujeres que participan. ¿Y de qué turno? ¿Y de qué especialidad son? Es un ejemplo. Para esas cosas y muchas cosas más nos puede servir, por ejemplo, un ejemplo productivo de un esquema. ¿Y para qué nos sirve un esquema? Y al final quiero un esquema de los alumnos que más participan, ¿no? De la primera actividad que se generó en este medio, tuvimos una aceptación con tanta cantidad de alumnos que participaron. ¿Y cuál es la especialidad que más participó? ¿Y cuál es el turno que más participó? Y cuando haya otra actividad, tal vez para fin de año, podemos sacar otra estadística y ver cómo va, ¿no? ¿Siguen igual? ¿O ha mejorado? ¿O ha cambiado? ¿O está, como se dice, muy luchado, muy igualado las participaciones en este contexto? Para esas cosas te sirve un esquema, para organizar información, por ejemplo. Y posteriormente llevar un lenguaje de programación, hacer una consulta y encontrar el resultado posible. Pero primero hay que entender por qué. ¿Por qué? Porque si no encuentra el por qué hace un esquema, dice, ¿para qué voy a programar? Y no sabes ni por qué programas, pero tienes que saber las cosas, ¿no? Por eso es necesario primero empaparse en el contexto teórico. Bien, por aquí la concepción, el concepto, no dice esto, la descripción. ¿Qué es un esquema? Entidad independiente. Contenedor de objetos distintos. Y el usuario que ha creado estos objetos. Por ejemplo, son diferentes clasificaciones. Ese es un esquema. Un esquema solo puede ser propietario de un usuario a la vez, pero un usuario puede ser dueño de muchos esquemas. Esquema por defecto. El esquema predeterminado es el primer esquema que se busca al resolver los nombres de los objetos no clasificadas. Si no hay ningún esquema predeterminado, se define con la cuenta de usuario SQL que asumirá el famoso DEBO, Database Object. Es lo que le expliqué. Y acá la teoría, la concepción teórica, la descripción, se vuelve a reafirmar.
Y vuelvo a mostrar lo mismo para que vean lo que le digo. Vuelvo a la base de datos, dejo esta consulta tranquila, me voy por acá, me voy a la base de datos, abro negocios, me voy a las tablas, y me voy con la sorpresa que mi base de datos no tiene tablas, no sé por qué, pero bueno, en fin. Me voy a facturación, me voy a las tablas y me voy con la sorpresa que sí tiene. Y también me voy con otra sorpresa, no sé, y ya no es sorpresa, entonces más bien es algo cotidiano, personalmente. Quiero que para todos que venimos, bueno, que vienen a trabajar con SQL, ya les es cotidiano, que es el famoso Database Object. Este es el esquema. Este es el esquema. ¿Por qué tiene ese? Porque nadie ha creado un esquema. ¿Alguien ha clasificado? No, pero ese es el esquema por defecto. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Hay que entender eso. Porque, el porqué de las cosas. Y entonces ya sabemos que es un esquema. Al menos visualmente ya sabemos cómo. Ahora, ¿cómo se crea? ¿Cómo se administra? Bueno, ese es otro punto. Ventajas de un esquema. Bueno, acá creo que solamente quieren introducción del esquema, parece. Proporciona la oportunidad de simplificar la administración de la seguridad. Backup y restauración y administración de base de datos. Ok, el esquema te va a simplificar bastante muchos procedimientos que uno va a realizar. ¿Ah? Hasta ahí también está interesante. Porque acá algo no está justificado. Voy a justificar esto. Bien, ahora sí, mejor. Entonces, proporciona la oportunidad de simplificar la administración de la seguridad, los backups y restauración, y administración de la base de datos. Ayudan a manejar la lógica, entidades por separado, del uno al otro. Yo diría la lógica de entidades. La lógica que pertenece a las entidades que está separado del uno al otro. Pero dejar, pero dejar a los objetos trabajar juntos cuando sea necesario. Bueno, solamente es una clasificación, una explicación parcial que se le genera. Y por otra parte tenemos, ¿no? A través de esquemas, una DBA puede controlar el acceso a los objetos fundamentales que de otra manera estarían abiertos a los cambios potenciales eh, destructivas por los usuarios. Claro. ¿Ok? La base de datos de aplicación. Si nosotros ponemos en cambio ciertas cosas, los esquemas lo que hacen es restringir, poner un cierto parámetro para que no se le caiga cambios o no surja cambios, cuales no deseamos o cambios involuntarios o no esperados. Bien, entonces para crear un esquema, create es change, nombre del esquema y aplicar. Sintaxis y modificación, alter exchange, transfer exchange, tabla. La sintaxis se utiliza para mover elementos que pueden protegerse entre esquemas en la misma base de datos. Para cambiar o quitar un elemento que puede protegerse dentro de un esquema, utilice alter o draw, específicamente en elemento, para alterar o eliminar. Y la demostración que no quedó, y las preguntas, y se acabó la sesión por ahí. Bueno, entonces esta es la primera parte. Voy a buscar la segunda parte del esquema, pero tener la guía de ello. O si no, bueno, tendré que apoyarme en internet para reestructurarnos y buscar más base de datos. También que el tiempo nos va a premiar por acá. Bueno, dejo esto aquí, pausa un momento para encontrar esa guía. Bien, pues vamos a dejar en este punto para la siguiente sesión de clase ya el contexto de esquemas, que no tengo un material al alcance. Bueno, vamos a esto ya a desarrollarlo con más calma en la siguiente sesión de clase. Voy a proceder a pagar la virtual. Correcto. Nos quedamos para las licencias. Gracias a todos por su atención. Hasta la siguiente sesión de clase.